En esta vida se toman muy malas decisiones. Desde esa vez que dijiste, ¿y si me voy después de la borrachera, verdad, a Acapulco? Y ya que estás ahí a la mitad, dices, mejor yo creo no, mejor si usted beba no conduzca. Ha habido muy malas decisiones en la historia que han marcado los puntos de inflexión, un antes y un después, como por ejemplo los leggings en los 80s. Pero ha habido decisiones mucho más graves, o las sombreras para el caso, o la música de Luis Miguel. Pero hay malas decisiones que han marcado cambios en la historia y de eso vamos a hablar el día de hoy, aquí en Mira quién manda. Soy el Maestro Gus, que comience la acción. Mi gente, estamos de vuelta en esto que es Mira quién manda. Vamos ya en la tercera temporada comenzando y estoy maravillosamente acompañado, como siempre, de mi estimado Gerardo Laveaga. ¿Cómo estás? Gus, encantado de estar contigo, con las y los cibernautas y con nuestro auditorio de siempre. Estamos entrando en una nueva temporada y queremos hablar ahora de temas que van a ser muy importantes alrededor del liderazgo, alrededor de muchos temas que tienen que ver con malos liderazgos, buenos liderazgos. Hemos hablado de todo un poco y ahora decidimos hablar de las malas decisiones. ¿Por qué, mi estimado Gerardo? Bueno, mira, ya hemos hablado de fracasos en la política, de fracasos en el liderazgo, de cómo pudieron ocurrir mejor las cosas. Y bueno, la verdad es que cuando una sola persona toma las decisiones, generalmente se equivoca. Nada como un parlamento, nada como discutir las ideas, nada como la libre expresión que te permita decir, ¿tú qué piensas? ¿Yo qué pienso? ¿Y ustedes cómo ven? Porque cuando solo yo lo decido, pues es más fácil que me equivoque. Claro. Cuando 20 gentes deciden, es más fácil que acierten. Por supuesto que ha habido casos en que acierta una sola persona o en que fallan varios. Claro. Pero la regla general es, cuando hay discusión, libertad de expresión, debate, las decisiones suelen ser buenas. Cuando no lo hay, suelen ser malas. Y si hiciéramos una revisión hacia atrás, nos vamos a algunas de las malas decisiones que han marcado, que han sido hitos en la historia, ¿cuál pensarías, cuál te vendría a ti a la mente que dijeras, esta fue una decisión que claramente tuvo consecuencias? Pues mira, ya hablamos alguna vez de la desastrosa invasión que Napoleón lanza contra Rusia, que claro, perdió una gran cantidad de gente, porque él tomó la decisión. Dijo, yo soy el emperador y ordeno esto, punto. Oiga, señor, ya ordeno esto. Y no hay espacio un desastre para discusión. Pero déjame ir a una mala decisión en México, en nuestro país. Moctezuma. Cuando Moctezuma II se entera de que ha llegado Cortés, que desembarca en Veracruz, que llegan algunos soldados con armaduras, con unos animales muy raros, 16 animales muy extraños de 4 patas sobre los que cabalgan, cañones. ¿Qué hace Moctezuma? Lo primero es aterrarse, se paraliza, no sabe qué decidir. A él no lo aconseja nadie, tenía un consejo que era de mentiritas. Y entonces Moctezuma dice, vamos a mandarles oro y plata para que no vengan aquí, no vaya a ser que nos hagan algo. Lejos de que eso apacigüe a Cortés o lejos de que eso disuada a Cortés para no entrar, dice, oye, oro y plata, imagínate todo lo que habrá, y Cortés empieza a avanzar. Y Moctezuma, sí, hay una escena en que le plantean una emboscada en Cholula, una matanza horrible que hacen los españoles, pero Moctezuma lo acoge en Tenochtitlan. Le dice, señor, bienvenido, le da un abrazo, lo espera, le da a conocer sus defensas. Esa es una decisión catastrófica. Porque, bueno, Cortés se da cuenta, Cortés va a conquistar, Cortés viene a matar, Cortés viene a aplastar. A eso viene Cortés, a llevarse todo lo que pueda. Y Moctezuma no se da cuenta. Mucha gente le dice, oiga, cuidado, oiga, no, Cuauhtémoc se lo advierte, Cuitláhuac lo previene, pero el máximo tlatoani es Moctezuma, y Moctezuma decide. ¿Y qué tan cierto es que también tenía que ver con esta idea de que los veía como dioses? Porque es muy popular esta creencia de que también les da un poco acceso, porque Moctezuma los ve como desde una cosmogonía que los hace ver gigantes, extraordinarios, dioses. ¿Esto es verdad? Absolutamente cierto, sí.
pero tenía que haber escuchado a sus colaboradores más sabios. No era una teocracia, porque no era un gobierno de sacerdotes. Claro. Había intelectuales, había guerreros, había una gran cantidad de gente que gobernaba y mucha gente opinaba, pero él tomaba la última decisión y no había nada que se pudiera hacer. Y él pensaba que era Quetzalcóatl el que estaba llegando. Claro. Entonces pues hay que recibir a Quetzalcóatl con oro y con plata. Nadie le pudo haber dicho a este hombre arrogante y autoritario ante quienes todos tenían que bajar la cabeza cuando pasaba, que podía no ser Quetzalcóatl, que estaba muy raro que llegara, y cuando viene en el camino se empieza a hacer de los enemigos y se empieza a aliar con todos los enemigos de los aztecas. Claro. Fue una decisión catastrófica. Ahora, aquí entramos al tema contrafactual. ¿Qué habría pasado si Moctezuma lanza un ataque sorpresa en el campamento de Cortés el primer día o en la primera oportunidad? Aplasta a Cortés. Cortés no llega, queda muerto ahí. Tenía mucho más recursos. Es cierto, Cortés tenía cañones, tenía caballos, tenía armaduras, tenía arcabuces. Nada de eso tenían los aztecas, pero eran muchísimos más. Pudieron haber en el primer día hecho pomada a los españoles. Y la historia sería otra. Completamente. Y también, como dice, se va aliando en el camino Cortés ya para cuando llega con Moctezuma, ya trae un montón de gente. Finalmente sí marca, ¿no?, el final de la civilización mexica. No, bueno, y cuando llegan, les dicen, los esperamos aquí. Y para corresponder la hospitalidad de Moctezuma, Cortés lo hace prisionero en el propio Tenochtitlan. Usted es mi prisionero. La gente le pierde la fe, claro. Va a acabar apedreado Moctezuma, uno de los peores dirigentes que tuvieron los aztecas, un completo imbécil. Bien, lo podemos justificar, era hombre de su tiempo, pero también Cuauhtémoc que era hombre de su tiempo, sí. También Cuitláhuac que era hombre de su tiempo, y no creyeron las mentiras de este miserable. Abriéndole la puerta al enemigo, permitiendo, como bien decías hace rato, que viera las estrategias, cómo estaban las defensas, es decir, los dejó pasar por la cocina, hicieron un desastre, marca un poco el final de la civilización y él mexica. Sabía, Moctezuma sabía que traían malas intenciones. Ya. O sea, no se chupaba el dedo. Tampoco era tan ingenuo, pero aún así los dejó pasar. Ahí hay una muy clara mala decisión y un elemento que nos queda muy claro en el liderazgo que no escuchó, no tomó en cuenta lo que le estaban diciendo, que ponte que, como bien dices, haya llegado la gente y le haya dicho, maestro, no, espérate, no es Quetzalcóatl, es un señor gachupín ahí vestido de oro, pero no le importó, no escuchó a sus asesores y ahí terminamos. Continuando en términos históricos, ¿cuál otra podrías observar tú como una decisión que se considera mala por sus consecuencias? Vamos a dar un salto al siglo XX, cuando termina la Primera Guerra Mundial, que es de 1914 a 1918. Alemania pierde de todas. Y entonces se reúnen. Aquí no es una persona, son varias personas, representantes de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, para decir cómo castigamos a Alemania por lo que hizo. Y entonces firman el Tratado de Versalles en 1919, una de las peores decisiones de la historia, el Tratado de Versalles. Dijeron, bueno, Alemania se portó mal, vamos a hacer la pomada. Le quitan todas sus colonias, le ponen, ya no puede tener soldados, ya no puede ser parte de la Sociedad de las Naciones, una gran cantidad de castigos, pero sobre todo, le imponen la obligación de pagar todos los gastos de guerra. Tienes que indemnizarnos, hermano. Y no fijan la multa, o sea, no fijan la cantidad en Versalles. Van a ser más tarde los tratados que van a ir diciendo, bueno, un poco más, tú págame lo que vayamos pidiendo. Y sofocan a Alemania. Fíjate, cuando finalmente se determina la deuda, tienes que pagar $500 millones durante los próximos 50 años, cada año. Y luego otros años una cantidad menor. Es una cantidad infame, una cantidad imposible. El economista inglés John Maynard Keynes decía, no podemos ordeñar a Alemania si primero la ahogamos. O sea, si asfixiamos y ahogamos a Alemania, ¿cómo la vamos a ordeñar después? Claro. Y esto lo único que provocó fue resentimiento, frustración, enojo de los alemanes. Vamos a cumplir con ese tratado infame. Primero no sabían qué tenían que cumplir, porque no estaba precisa la cantidad. Claro. Y luego eran cantidades monstruosas. Estoy redondeando cifras, pero eran así como 500 millones al año los próximos 30 años. Y luego 350 millones los próximos 30. Así, estaba escalonado. Pero eran infames las condiciones.
Lo único que lograron fue que surgiera un líder populista que dijera no les pagamos nada a estos señores y nos vamos a armar. En medio de esa desesperación, una Alemania con hambre, una Alemania sin oportunidades, humillada, pues es el caldo perfecto para que surja el nacionalsocialismo, por supuesto. Este líder del cual ya hemos hablado aquí, como lo menciona un amigo mío, le dice el Chaplin mala onda, empieza a abrirse camino. Y es gracias a las condiciones en las que están viviendo los alemanes en ese momento. Es decir, que estas personas del Tratado de Versalles no tuvieron ni una visión de lo que estas consecuencias podían implicar y tampoco consideraron el verdadero impacto del nacionalismo en ese contexto. Claro, cuando se devalúa el marco, fíjate, en el momento más álgido, $1 se compra por 4.2 billones, no millones, billones con B, 4.2 billones de marcos por $1. Pues era una locura. Wow. En efecto, estaban ahogando a Alemania. Sí, queremos que nos pagues, pero no te podemos asfixiar primero, te mato y luego ahora sí paga. Así no funcionan las cosas. Y tiene hasta hace poco, ¿verdad?, que terminaron de pagar esa deuda, si no mal recuerdo, o algo así. O sea, no tiene mucho tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo se acabó. Qué bueno. Y aquí venía otra pésima decisión derivada del Tratado de Versalles. Cuando Hitler asciende al poder, cuando el Führer asciende al poder, mucha gente está apenada. Dicen, es natural que llegue un hombre así después de todo lo que le hemos hecho al pueblo alemán. Y entonces el Führer se empieza a armar. Y los franceses dicen, aguas, este señor se está armando, cuidado. Y cuando llega en 1933, él lanza un mensaje de paz. Como todos los demagogos, mienten. Y no podemos creerle nunca a un demagogo. Yo soy hombre de paz, dice Hitler. Yo lo único que quiero es la concordia de Europa. Estos son sus discursos. Y mucha gente le cree. Sobre todo en Inglaterra. En Inglaterra, el primer ministro Stanley Baldwin, un hombre crédulo, amable, que no le interesa más que las prerrogativas que dé el cargo, no es un hombre demasiado preocupado por el futuro. Y luego llega Chamberlain, que es un hombre decente, amable, gentil, y dice, vamos a creerle al Führer. Y el Führer empieza a conquistar. Se apodera primero de Austria, invade Austria, luego dice, voy a invadir Checoslovaquia, y aquí viene una de las peores decisiones de la historia. El apaciguamiento al Führer. Cálmese, señor, no se enoje. Mire, ¿qué quiere usted? ¿Qué le damos? Mire, voy a tomar Checoslovaquia, los Sudetes que originalmente... Tome los Sudetes, tome lo que usted quiera. Y en München, como dicen los alemanes, se reúnen y Chamberlain firma que Inglaterra le dará o sea, no se interpondrá que él tome Checoslovaquia, siempre y cuando Hitler prometa no invadir 1 metro cuadrado más de tierra. Y Hitler promete no tomar 1 metro cuadrado más de tierra. Y a cambio de eso, invade toda Checoslovaquia. Fue una gran traición. Los checos habían sido muy gentiles, habían sido muy solidarios. Y el hecho de que los ingleses presionaran a los franceses para no apoyar a Checoslovaquia y regalársela a Alemania, fue un error catastrófico. Había una voz, así como en la época de Moctezuma, habían las voces de Cuitláhuac y de Cuauhtémoc, no cedas ante este miserable. También en esa época hubo voces de gente sensata. Churchill. Churchill decía, señores, hay que armarnos. Este señor no trae buenas intenciones. Hay que pararlo ahora que podemos. Después ya no vamos a poder. Y en efecto, Hitler toma Checoslovaquia, poco después toma Polonia y Chamberlain queda en ridículo. Bueno, cuando Chamberlain regresa a Londres, después de haber concertado en München, a cambio de Checoslovaquia, tenemos la paz en Europa. Sorpresa. Hitler sigue invadiendo y hay que ir a la guerra. Y decía Churchill, pudieron escoger entre la indignidad y la guerra. Eligieron la indignidad y tuvieron la indignidad y la guerra. Claro. O sea, cuando tienes que escoger entre la indignidad y la guerra, pues hay que escoger ser dignos siempre. Claro. Bueno, y yo creo que Chamberlain ahí toma una mala decisión. Ahora, sí hay que entender a los ingleses. Venían de una Primera Guerra Mundial muy dolorosa. Claro. Muchos muertos, destrucción, caos. Ya no querían guerra. Entonces hicieron todo lo que estuvieron. Mire, si con esto apaciguamos a este monstruo, denle lo que haya que darle.
Claro. Se entiende, pero fue una mala decisión visto a toro pasado. Y sí, claro, es una decisión de temor del trauma anterior que fue impactante, que fue enorme. Y es una decisión que se toma desde el miedo también, y muchas veces esas decisiones pueden ser muy, muy peligrosas. Después, bueno, las consecuencias son terribles. Ya sabemos que el Chaplin Malaundita siguió tomando pésimas decisiones en su camino, que también trajeron a su Ahora, propia... y aquí tenemos que entrar a un juego también de hechos contrafactuales. Ajá. ¿Qué habría pasado? What if? What if? Imagínate que de pronto, en efecto, Inglaterra se arma, le dicen a Hitler, no puedes tomar un metro de Checoslovaquia, ni uno. ¿Qué habría hecho Hitler? Checoslovaquia tenía un ejército muy formado, muy bien hecho. Con un poco de apoyo de Inglaterra y de Francia, no había manera en que Hitler entrara. Claro. Le dicen, tú tomas esto, al contrario, y que atacara a Checoslovaquia, una fuerza de Alemania, Francia y Checoslovaquia hacen pomada a Hitler. Y ahí se acabó Hitler. No se mueve Hasta ahí llegó Hitler. Claro. Pero lo dejaron crecer. Y cuando quisieron pararlo, ya era un monstruo. Y las muertes y los desastres que provocó la Segunda Guerra Mundial fueron incalculables. ¿Pudieron haberlos evitado? Sí. Pero las malas decisiones hicieron que no ocurriera. Ahora, este tipo de comentarios, Gus, nos obligan a pensar qué decisiones estamos tomando hoy en México, hoy en el mundo. Claro. ¿Qué pasa en Rusia? ¿Qué pasa en Israel? ¿Qué pasa en México? ¿Qué debemos hacer para no tener que lamentarlo dentro de 20 años? Claro. Decir, ¿cómo no hicimos esto? ¿O cómo hicimos aquello? Y cuando vemos la historia es una gran maestra. ¿Qué tenemos que estar haciendo ahorita? Yo te diría ahorita, hay que parar a Netanyahu hoy. Sí. Como sea, que lo pare Estados Unidos, que lo pare alguien. El hombre está desbocado. Hay que parar a Putin, ya. Ahora, eso lo aprendieron. A Putin no lo dejaron, dijo, yo nada más quiero avanzar un poquito sobre Ucrania y nada más me quedo con esto. No. No, señor. Y desde un principio, no. Cuando Obama cometió un error, Putin toma Crimea, dice Obama, yo no voy a pelear, que se quede con Crimea. Lo pudo haber parado antes. Claro. Y como Putin vio que podía quedarse con Crimea, dijo, pues ahora voy por más de Ucrania, y luego va a querer toda Ucrania, y luego va a querer todos los demás países, va a querer la República Checa, qué bueno que lo pararon a tiempo, pero es una lección de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo, aprendieron por lo menos en ese sentido, claro, de sus errores, y que para eso nos sirve la historia, y por eso nos han dicho tanto que hay que conocer la historia o estamos condenados a repetirla, ¿no? Por supuesto. Correcto. Y continuando, se está poniendo muy bueno esto de las malas decisiones. Continuando con las malas decisiones, pasa el tiempo, vienen otras malas decisiones históricas que son muy evidentes. ¿Cuál pensarías tú que vale la pena mencionar? Pues mira, ya más cerca a nosotros, 1958, el gran salto hacia adelante de Mao. Mao Zedong. Mao es el dueño de todas las decisiones. Nadie puede contradecir al gran timonel. Y en 1958 se le ocurre, porque fue una ocurrencia, que China tenía que ser tan importante, tan grande como Francia o como Inglaterra. Okay. Y la segunda etapa como Estados Unidos. Ahí vamos. Para eso tomó decisiones arbitrarias y unilaterales. Dijo, vamos a modernizar la agricultura y vamos a modernizar la industria. Y para modernizar la industria necesitamos metales, acero. Y para tener acero vamos a devastar ciudades enteras y hacer hornos. Hizo hornos de barro para hacer acero. No tenía ni el know-how, ni tenía la gente, ni tenía la pericia. Y vamos a crear una gran agricultura, repartió semillas y ordenó a la gente salir a sembrar. Sin ninguna estrategia, sin ningún proyecto, solo queremos ser más grandes que Inglaterra, o por lo menos tan grandes como Inglaterra. Lo único que provocó fue una hambruna escandalosa donde hubo más de 40 millones de muertos. Sin plan, millones. Sin estrategia, el gran salto hacia adelante se llamó, quedó desprestigiadísimo. Y cuando tú analizas cada medida del gran salto hacia adelante, es para morirse de la risa. Por ejemplo, tiene en el gran salto hacia adelante una política de acabar con las 4 plagas. Las 4 plagas son las moscas, los mosquitos, las ratas y los gorriones. Los gorriones se comen el grano. Hay que matar a los gorriones. Entonces, le ordena a todos los campesinos que maten gorriones y que lleven a entregar gorriones muertos. Pues los campesinos empezaron a matar gorriones como locos. Mataron a un montón, a miles de pájaros, a millones de pájaros. ¿Y sabes qué provocó? Que surgieran langostas y todo tipo de plagas que acabaron con toda la producción. Los gorriones se encargaban de mantenerlas ahí claro, a ras. Claro. Y este ejemplo de la lucha de las 4 plagas es un ejemplo que se toma en 2
materias hoy día en las escuelas de ecología o en los programas de ecología y en los programas de política. Ecología, para decir, señores, no pueden acabar con la naturaleza. Cada cosa que ustedes alteran, altera otra. O sea, todo está ligado. Si ustedes acaban con los pájaros, pues van a proliferar. Tiene cantidad de plagas. Claro. Sí. El ejemplo famoso de que un señor no quería que hubiera en su cañaveral víboras. Acabó con todas las víboras y el cañaveral se acabó de ratas que acabaron con el cañaveral. Claro. Entonces, en ecología es un ejemplo muy, muy bueno el de las 4 plagas de Mao. Okay. Pero también en política, cuando tú tomas una decisión unilateral, sin consultarlo, sin debatirlo, sin que haya libertad de expresión para que te digan por aquí sí, por aquí no, acabas causando un desastre. Y yo creo que el gran salto hacia adelante de Mao fue desastroso por donde lo mires. Perdió todo su poder, todo su prestigio Mao. Luego tuvo que salir con la revolución cultural, que fue otro desastre, para poder recuperar su posición. Cuando Mao se tiene que retirar de la escena, porque después de este gran salto tuvo que retirarse, entra a la escena su primera entrada, Deng Xiaoping, que va a ser un gran gobernante de China, que no estaba obsesionado con la visión comunista, que él decía, señores, da igual que sistema tengamos mientras produzcamos, da igual que el gato sea negro, sea blanco, sea café, lo importante es que se coman las ratas, decía Deng Xiaoping. Y Mao, para reposicionarse después frente a Deng Xiaoping, va a tener que crear una revolución cultural que va a ser otro desastre monumental. También entonces, además de no escuchar, Mao tenía una visión, pero no tenía un plan, que también eso es muy importante. Es decir, entender cómo vas a aplicar ese plan, saber lo que estás haciendo y si no saber, asesorarte con las personas correctas, porque como bien decía Confucio, si eres la persona más inteligente del cuarto, estás en el cuarto equivocado. Y esta persona no se rodeaba de personas inteligentes, o sí, pero no los escuchaba. Entonces ni siquiera sabía cómo hacer que el plan funcionara. O sea, no tenía idea. Era, vamos a ser más grandes que Inglaterra, no sé cómo. Y hambruna, 45 millones era la última cuenta que yo vi, arriba de 45 millones de personas fallecidas por un capricho. Eso es una mala decisión. Por una ocurrencia. Sí, por una mala hacer acero no se hace en hornos de barro. Exactamente, empezando por ahí, generando plagas, etcétera, etcétera, etcétera. Continuando con la historia, pensaríamos en otra gran mala decisión. Hablemos de Vietnam. Vietnam. Fíjate, cuando los franceses son expulsados de Indochina, Vietnam queda muy claramente separado entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En el sur son procapitalistas y en el norte están asociados a China. Son y hay una guerra y están peleando permanentemente los de un bando contra los de otro. Dicen los expertos que Vietnam fue un modelo clásico de lo que fue la Guerra Fría. Porque fue un encuentro entre Rusia, China y Estados Unidos sin que estuvieran involucrados Rusia, China y Estados Unidos. Todo era en Vietnam. Y los muertos los puso Vietnam. Bueno, hubo como 60,000 muertos de Estados Unidos, pero la mayoría de los muertos, más de 3 millones, los puso Vietnam. 58,000 muertos de Estados Unidos no fue tanto comparado con los 3 millones de vietnamitas y de otros países que intervinieron. ¿Cuál es la mala decisión? ¿Cuál es el gran error? Primero, Kennedy, que era un hombre demagógico, populista, dice, vamos a entrar y no permitiremos porque el comunismo se va a expandir y si permitimos que caiga Vietnam del Sur, al rato Malasia, Indonesia, todo el mundo será comunista. Lo cual no es cierto, no era cierto. Muere Kennedy y lo que hace Johnson en 1965 es mandar primero 3,500 soldados y a finales de ese año ya había 20,000 soldados norteamericanos en terreno vietnamita. Fue un desastre horroroso. Sí es cierto, Estados Unidos empezó a ganar, empezó a tener batallas notables como la de Hue, My Lai, pero eran matanzas y era horrible. Y no contaron con un elemento importantísimo, la televisión. La gente podía ver todos los días lo que estaba pasando en Vietnam. Dice McLuhan, este gran teórico de las comunicaciones, la guerra de Vietnam no se perdió en Vietnam, se perdió en las casas y en las televisiones de las familias norteamericanas. Porque cuando veían cómo llegaban a matar vietnamitas, cómo llegaban a incendiar, cómo violaban, la gente se puso muy molesta. Oye, yo no quiero un gobierno que vaya a matar gente para satisfacer las chifladuras del político en turno, del presidente Kennedy, del presidente Johnson.
yo no estoy de acuerdo, y empiezan a protestar, y empieza a haber revueltas, y empieza a haber inconformidad en Estados Unidos. Claro. Y a presionar a los republicanos y a los demócratas. No queremos guerra. Estados Unidos no quiere esta matanza, que los vietnamitas se pongan de acuerdo en el sistema que quieren. Y luego salen a la luz estos famosos documentos, los papeles del Pentágono, que el propio autor de los papeles los saca a la luz y los revela el New York Times, pasan al Washington Post, en fin, los papeles del Pentágono, donde salen las actas, donde los políticos norteamericanos hablan de todas las pérdidas que están teniendo en Vietnam, y el discurso es vamos ganando, va ganando. No iban ganando nada, se estaba perdiendo, y está la presión en Estados Unidos, que Estados Unidos tiene que sacar a todos. Los últimos soldados salen en Saigón, y de hecho de eso han hecho musicals, óperas, Mi Saigón, por ejemplo. Están saliendo todos los norteamericanos asustados porque Ho Chi Minh ya avanzó desde el norte y ha tomado el sur. Ho Chi Minh toma Vietnam, y Vietnam deja de ser Vietnam del norte y Vietnam del sur, se unifica. Y ahora la capital del norte es Hanoi, y la ciudad principal es Ho Chi Minh, ya no es Saigón. Pero ¿qué habría pasado si Johnson no manda 20,000 soldados? Yo te digo qué habría pasado. Ho Chi Minh habría tomado el sur, ¿sí?, con muertos completo, con muchos menos muertos, y Vietnam sería lo que es hoy, pero sin 3 millones de muertos. Es decir, deciden intervenir en algo que al final no les corresponde por tratar de detener un comunismo que de todas maneras iba a crecer y que no iba a ser contagioso como se planteaba. Es una decisión abrupta, intervencionista, que tampoco nos extraña por parte de Estados Unidos, y luego es gracias a la televisión que la gente es capaz de ver estas brutalidades que se están cometiendo y que no están de acuerdo. ¿Tú piensas que si no hubiera sido por la presión social habrían seguido neceando ahí los estadounidenses? Porque se les da. No. Por eso recordaba a McLaughlin. Esta guerra no se perdió en Vietnam, no se perdió en el campo de guerra, se perdió en las casas, en las salas donde la gente, las familias ven televisión. Y en un tema, haciendo un ligero aparte, muy en mi juventud me gustaba agarrar mochila y viajar. Y en uno de mis viajes me tocó compartir hotel con un veterano de Vietnam. Y platicando con él, que ya estaba en silla de ruedas desde entonces, le decía, ¿qué tú sabías que hacían ahí? Me decía, no tenía idea. Yo no tenía idea por qué estábamos ahí. Nos preguntábamos entre nosotros, ¿qué nos hicieron? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y lo único que decían era, pues estamos siguiendo órdenes. Era un montón de gente que no sabía por qué estaba ahí, incluidos los estadounidenses que lo veían en televisión, ¿no? Entonces sí, claramente es una de las más malas decisiones que se han tomado. Ya se nos está acabando el tiempo, siempre se nos va el tiempo volando, mi estimado Gerardo. Me encanta platicar contigo y que nos platiques todo lo que sabes y entiendes. Si tuviéramos que resumir, ¿cuáles fueron los puntos en común o las características de estas pésimas decisiones? ¿Por qué se volvieron malas decisiones? ¿Qué tenían en común? Bueno, a mí me parece, y lo decíamos al principio, que cuando es solo una persona quien toma la decisión, algo va mal. No fue el caso de Vietnam, no fue el caso del Tratado de Versalles, pero ciertamente sí fue el caso de recibir a Cortés, o sí fue el caso con Mao Zedong, por ejemplo. De Mao creando el gran salto hacia adelante. Yo estoy convencido de la importancia de la libertad de expresión. Y déjenme hacer un exhorto a la libertad de expresión. La libertad de expresión no es un producto de la democracia. La gente dice, mire, es que la democracia nos da libertad de expresión. Falso. La libertad de expresión es una condición de existencia de la democracia. Si no hay libertad de expresión, no puede haber democracia. Claro. Porque para que tú y yo sepamos por quién vamos a votar y por quién votamos en la colonia. El candidato A, no me gusta. El B, no, pero ¿por qué no te gusta? Es muy bueno. Mira, por esto y por esto es bueno. No, Gerardo, pero toma en cuenta esto y esto. A ver, Gus, cuidado con él. La libertad de expresión y de discusión nos permite llegar a las mejores decisiones. Por eso, cuando un gobierno suprime la libertad de expresión, estamos en un problema. Claro. Cuando castiga al que opina, cuando castiga al que critica, ese gobierno va alejándose más y más de la democracia y más se acerca a tomar malas decisiones. Ahí está. Señoras y señores, hay que seguir
exhortando esta libertad de expresión, seguirla ejercitando, escuchar. Si estás en el liderazgo va a ser muy importante escuchar lo que otros tienen que decir desde tu liderazgo, tomar en cuenta las opiniones de expertos, las recomendaciones de expertos, que tal vez eso hubiera ayudado a que Mao no hiciera las cosas en ollas de barro. Es decir, hay mucho que tomar en cuenta a la hora de no tomar malas decisiones. Libertad de expresión, buenas decisiones, por favor. Ya se nos acabó el tiempo, mi Gerardo. ¿Algo más que quieras comentarle aquí a nuestros cibernautas, nuestras cibernautas? Nada, que se entrenen como líderes futuros para tomar buenas decisiones. Y esto consiste, tú lo dijiste muy bien, en escuchar, en discutir, en someter a una prueba y a otra antes de decidir. Buenísimo. Pues una vez más se nos acaba el tiempo, cibernautas. Pónganse a platicar de esto. Nos vemos en la próxima, ¿no? Hay que vernos. Adiós.